Pues muy buenas noches y bienvenidos de nuevo a la Cueva de Pícaro, a nuestra sección Historia Estadio, donde vamos a seguir hablando, pues vamos a seguir hablando de historia y de hecho seguimos todavía vamos a seguir con historia antigua, ¿vale? Bueno, pues en breve empezaremos a poder ver otros pueblos, otras civilizaciones. Vamos a ver a Grecia, veremos Roma, ¿vale? Pero bueno, a día de hoy tenemos todavía por delante algún par de programas centrados en Oriente Próximo, ¿vale? Asiria, Babilonia, Egipto, Israel, ¿vale? Y bueno, pues pero en breve ampliaremos fronteras. Recordad que en Facebook, en nuestro Facebook, que lo dejamos luego abajo, tenemos puesto un índice que se va actualizando, ¿vale? Por si alguno busca algo en concreto o simplemente para que no os perdáis, ¿de acuerdo? Así que bueno, y sin más dilación arrancamos. Empezamos con Asiria y Babilonia. Y es que como habíamos visto en el episodio anterior, después de mucho tiempo convertidos en los recibidores oficiales de hostias de toda Mesopotamia, en un punching ball para cualquiera que quería demostrar algo en la tierra entre los ríos, en Mesopotamia, la aparición de la llamada dinastía de Isin, surgida como reacción a la invasión de Elamita de Mesopotamia, de Babilonia, va a reorganizar las cosas a favor de esta ciudad, de esta capital de Babilonia, ¿vale? Y es que en el año 1125, antes de Cristo, pues va a subir al trono de Babilonia el rey Nabucodonosor. Nabucodonosor primero, ¿vale? Más conocido aquí en Occidente entre nosotros como Nabucodonosor I, ¿vale? Que es el cuarto gobernante de la dinastía de Isin, ¿vale? Y que comenzó su gobierno guerreando contra los asirios, ¿vale? Aunque, ojo que para guerrear contra los asirios ya había que echarle huevos, pues no tardó en dirigirse hacia el que iba a ser su enemigo, el que era su enemigo principal en aquel momento, que no eran los asirios, sino los recordados, los elamitas, que hacía unos pocos años habían invadido la propia Babilonia. Nabucodonosor va a ser muy superior a los elamitas y de hecho no solo va a echar de Mesopotamia, les va a obligar a cruzar de nuevo el Éufrates hacia este, sino que va a llegar en sus campañas de ataque, va a llegar a Susa, a la capital de los elamitas, y va a saquear y recuperando, pues, robar al ladrón y esas cosas, ¿no? Recuperando las estatuas de Marduk y el código de Hammurabi que los elamitas se habían llevado de Babilonia cuando la dominaron, cuando la conquistaron, ¿vale? Eh, el Imperio Elamita aún perviviría un tiempo, aún duraría unos años, unas décadas, ¿vale? Pero la invasión de Nabucodonosor I va a suponer el inicio de la caída de este Imperio Elamita, que además pronto se va a tener que hacer, o sea, se va a tener que ver, va a tener que hacer frente a, a una serie de tribus iranias, ¿vale? O grupos iranios que van a ser los medos y los persas, que van a ser bastante importantes en esta región y bueno, en la historia en general. ¿Vale? Y que van a tener su primer objetivo en el que era entonces el imperio más importante de la región de lo que es Irán, que era Elam, ¿vale? Bueno, pues parecía que Nabucodonosor I había llegado para cortar, pues eso, para cortar el bacalao durante un tiempo allí en Mesopotamia, pero la verdad es que el tema le duró poco, ¿vale? Porque no mucho después del gobierno del arranque del gobierno de Nabucodonosor I, va a llegar al trono de Asiria Tiglat-Pileser I, ¿vale? Que también, pues eso, Tiglat va a ser uno de los grandes gobernantes de Asiria. Tiglat, desde el principio de su reinado, tuvo varios problemas con los arameos. Recordad que estos arameos son gente que viene de Arabia y de Canaán. ¿Vale? De hecho, la actual Siria, el emplazamiento de actual Siria, aparece nombrado en varios sitios, como por ejemplo en la Biblia, como Aram. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esta va a ser la región de origen de estos arameos. Son tribus que van a empezar a forzar las fronteras de Asiria y más adelante incluso también las de Babilonia, ¿vale? Eh, Además, Tiglat-Pileser, aparte Tiglat-Pileser o Tiglat-Pileser, da igual, aparte de sus problemas con los arameos, va a tener que hacer frente a Nabucodonosor I de Babilonia, que un crecidito por el resultado de su cruzada, de su guerra contra Elam y por el hecho de que Tiglat-Pileser estaba enzarzado en peleas territoriales con los arameos,
va a empezar a comerse partes del sur de Asiria. Va a empezar a asimilar, a tomar para Babilonia ciudades y territorios del sur de Asiria que, bueno, que Nabucodonosor va a decidir y va a conquistar para sí mismo, ¿vale? Para Babilonia. Lo que va a llevar a que finalmente Tiglat-Pileser deje de lado sus conflictos con los arameos y se centre en combatir contra Babilonia. Asiria va a recibir varias hostias en esta pelea, en este conflicto entre titanes, ¿no? De momento que va a ser la guerra entre Nabucodonosor I y Tiglat-Pileser I. Pero finalmente los asirios van a terminar imponiéndose y de hecho van a llegar a conquistar, a tomar muy brevemente la propia capital de Babilonia. Sin embargo, pronto asirios y babilonios van a tener que hacer frente a un problema conjunto, y que es ni más ni menos que la presión de este pueblo, de estos pueblos de los que estamos comentando, de los que hemos empezado a hablar, o de los que ya llevamos incluso hablando algún tiempo, que son los arameos, ¿vale? Que van a empezar a presionar las fronteras tanto de Asiria como de Babilonia. Quizá hubiera sido un buen momento para colaborar, pero realmente lo cierto es que el odio entre ambos imperios va a estar tan enquistado que finalmente serán los asirios quienes terminen por ayudar a los arameos a hacerse con el poder en Babilonia. No va a ser en tiempos ya de Nabucodonosor. Nabucodonosor primero ya había muerto y estaban sus descendientes, pues eso, demostrando a ver cuál era un poco más inútil, ¿vale? De modo que cuando los arameos ayudados por los asirios entren en Babilonia, se va a conseguir sin problemas que uno de estos reyes arameos, uno de los señores arameos, Adad Blaidina, se convierta en rey de Babilonia. Lo que ocurre es que no va a haber ruptura dinástica, es decir, se va a considerar a este Adad Blaidina, rey de Babilonia, como rey de la dinastía Isin. Va a seguir contando, ¿vale? Dentro de estos reyes de la dinastía Isin. Con lo cual no hay una ruptura dinástica como tal. Pero bueno, no va, ojo, esta nueva, de todas formas, esta situación va a durar poco. El empuje de los arameos va a ser cada vez más importante. A los caudillos que hay fuera les importó más bien poco que Adad Blaidina fuera un arameo como ellos, ¿vale? De hecho, pronto Asiria va a ser más capaz de resistir sus ataques, pero Babilonia se va a ver completamente desbordada. Y de hecho va a llegar al punto de casi desaparecer. La dinastía de Isin como tal se da por finalizada a partir del año 1024, con el norte de Babilonia caído completamente en manos de los arameos, ¿vale? Y una nueva dinastía apareciendo en el sur. Va a ser la dinastía que se llama Dinastía del País del Mar, ¿vale? Y es con la que va a empezar la Edad Oscura de Babilonia. ¿Vale? En esta Edad Oscura realmente no sabemos nada. O sea, hay tan pocos, perdón, documentos registrados de esta época que bien pudiera haber ocurrido que los extraterrestres se batallaran unos contra otros o archimagos lanzándose rayos desde las torres de los Zigurats, desde el alto de los Zigurats de Babilonia, que no nos hubiéramos enterado, que a día de hoy no nos hubiera llegado nada, ¿vale? Ojo, la escena de los robots o de los magos encima de Babilonia, de las Zigurats, mola mucho. Veremos qué se me ocurre a partir de ahí. ¿Vale? Pero bueno, el llamado País del Mar es una región que se encuentra en el sur de Babilonia, en las bocas de Tigris y el Éufrates, y que ya llevaba tiempo actuando prácticamente como una región independiente de Babilonia. Había aparecido en documentos como una región ingobernable, ¿vale? Y va a aportar tres reyes que van a formar esta dinastía del País del Mar, de este tiempo oscuro, que solo sabemos sus nombres, no sabemos nada más, y que de hecho son nombres, lo curioso es que son nombres casitas. Vale, lo que nos invita a pensar que quizá estos babilonios del País del Mar lo que sean realmente es pues que casitas que en algún momento bajaron hacia el sur, pues quizá debido a las guerras o a las cribas que hubo dinásticas y a los conflictos que ha tenido Babilonia, se hicieron con un señorío, se hicieron independientes en el sur del país y en este momento se lanzan otra vez a recuperar quizá Babilonia. De todas formas, la dinastía del País del Mar va a tener un gobierno corto. Va a desarrollarse entre el año 1024 y el año 1006 a.C. Vale, pues 18 años. Además, esto de los raíces casitas tampoco creéis que está muy claro. Van a ser sustituidos por otra dinastía, dinastía Bazi, de la que tampoco sabemos nada. Y hacia el 977 a.C. entra en juego una nueva dinastía en Babilonia, una nueva dinastía elamita, además, que se va a hacer con el control de Babilonia, pero es que, como he dicho antes, se podrían haber tirado unos a los otros bombas atómicas que a día de hoy no sabríamos, no hay nada recogido.
Así que vamos a entrar en un stand-by con Babilonia hasta llegar a una época en la que de nuevo hay documentos y sepamos qué está pasando. ¿Vale? En el norte de Mesopotamia, pues los sucesores de Tiglat-Pileser I tampoco andaban mucho más ágiles, ¿vale? Van a demostrar que no estaban a la altura de su predecesor y van a ir perdiendo poco a poco mucho territorio asirio en manos de estos invasores arameos, ¿vale? Pero sin embargo, igual que Babilonia cae y no se recupera en muchísimo tiempo, el imperio asirio no va a tardar demasiado en encontrar o en contar con un gobernante que va a conseguir reorganizar, va a hacer una serie de modificaciones o de cambios, tanto a nivel político, económico como militar y agrario, que va a ser el rey Asurdán II, que ya había habido un Asurdán, pues Asurdán II, que va a emprender este proyecto de reforma, como digo, agraria, política, económica, que va a poner fin al Imperio Medio Asirio para dar paso al llamado Imperio Nuevo, ¿vale? A partir del año 911 a.C. y de que ya veremos en el próximo programa. Y visto esto, dejando Babilonia en stand-by y Asiria con el nacimiento del Imperio Nuevo Asirio, pues nos vamos a Egipto. Y si recordáis, habíamos dejado a Egipto en suspenso, en stand-by, como hemos hecho ahora con Babilonia, después de que Ramsés III consiguiera derrotar a los pueblos del mar, siendo como el más machote de la región, ¿no? Y sabiendo que prácticamente desde Ramsés IV a Ramsés XI no había pasado absolutamente nada interesante en toda la región, más allá de que los faraones habían perdido buena parte de su poder y que parecía haber conflictos civiles, como una huelga de trabajadores en Deira y Medina, ¿vale? Que se dio durante el gobierno de Ramsés X. Recordad que Deira y Medina era esa ciudad de albañiles, de obreros, que se había construido cerca de Tebas, ¿vale? Bueno, ya en tiempo de Ramsés VI se habían perdido las últimas posesiones egipcias en Canaán y había empezado a formarse una gran división en el país, ¿vale? Entre el Alto y el Bajo Egipto. Los faraones seguían teniendo de momento su capital en el delta, en Pi-Ramsés, pero los sacerdotes de Amón, que estaban en Tebas, habían conseguido manejar el poder de tal manera que eran prácticamente independientes de estos faraones, ¿eh? Y de hecho, a finales de la 20ª dinastía que estábamos viendo, se sabe que comenzaron a saquearse las propias tumbas del Valle de los Reyes, lo que indica la fragilidad de su protección, quizá debido precisamente a esta distancia existente entre Pi-Ramsés, la capital de Pi-Ramsés, y el Valle de los Reyes, donde se están produciendo los enterramientos, ¿vale? Lo que va a facilitar el trabajo de los ladrones. Bueno, pues el último de los faraones de la 20ª dinastía, Ramsés XI, va a ser pues el que haga estallar un poco esta bomba y lo va a hacer el tío de buenas, a ver las cosas como son. Su intención va a ser recuperar el control sobre todo Egipto, sobre el Alto y el Bajo Egipto, ¿vale? Y para ello lo que va a hacer es recurrir a una alianza con... Un segundo, perdonadme. Ya, vale. Va a llegar una alianza con el rey de los nubios, ¿vale? Con el rey Panegesi de Nubia. Nubia es esta región que hoy ocupa Egipto, que hoy es el sur de Egipto, el norte de Sudán, ¿vale? Y que estaba poblada por gentes de piel negra y muy egipciados, muy influidos, egiptizados, bueno, muy influidos por la cultura egipcia, ¿vale? Que además llevamos viendo reyes egipcios entrando y saliendo de Nubia bastantes siglos, ¿vale? Bueno, pues Ramsés XI va a recurrir a este general nubio, a este rey nubio, Panegesi, para provocar la destitución del sumo sacerdote de Amón en Tebas. Pero una vez que los soldados nubios habían conquistado Tebas, decidieron que se quedaban. Vaya, aquí empezaron a ir las cosas mal para el pobre Ramsés. Para el Ramsés XI, ¿vale? Porque se quedaban en Tebas para ellos, ¿vale? Y con ello prácticamente todo el Alto Egipto. Así que Ramsés envió a uno de sus generales, Jerijor, ¿vale? Que fue enviado al sur para expulsar a los nubios de Tebas y que luego tuvo que aplastar una serie de rebeliones también en Libia.
en el oeste. Lo que hizo que fuera haciéndose cada vez más famoso y más importante en Egipto. Se convirtió en sumo sacerdote de Amón, se convirtió en chati del Alto Egipto, virrey de Kush, ¿vale? Hasta que finalmente, pues Jericó hizo pues lo que todos estáis sospechando, que es pasarse al faraón por el forro y empezar a gobernar de forma autónoma en Tebas, ¿vale? Llegando incluso sustitutos a sus hijos. Y al mismo tiempo, como parece ser que no había aprendido la lección, en Pi Ramsés, pues Ramsés XI va a nombrar un chati de Bajo Egipto a un general libio llamado Esméndes, ¿vale? Y que es familia del propio Jericó y que va a hacer exactamente lo mismo que su familia, pero con el Bajo Egipto. Es decir, pronto Esméndes va a empezar a ignorar al faraón y a decidir que es el que gobierna y es el que manda y legisla en el Bajo Egipto. De forma que vamos a tener a Jericó y sus descendientes en el Alto Egipto y a Esméndes y sus descendientes en en el Bajo Egipto, en la zona de Delta. ¿Vale? De hecho, pues por ejemplo, Esméndes va a ser famoso porque va a ser uno de los dirigentes de la llamada Guerra de los Impuros, ¿vale? En la que se va a expulsar a los seguidores de Set de la ciudad de Avaris. Recordad que Set había sido un faraón, un dios importante desde la decimonovena, desde la llegada de Seti, ¿vale? Y de la familia de Seti, que habían, pues que eran de la región y habían recuperado el culto de Set, reconstruyendo su templo en el norte, en Avaris y demás. Y ahora Esméndes va a dirigir esta guerra de los impuros en la que se va a expulsar a los setitas, a los seguidores de Set de la ciudad, para sustituirlos por la triada tebana, que es tradicional, Amón, Num y Khonsu, ¿vale? Y de hecho, incluso la necrópolis real de Tebas se abandona en este momento a favor de una nueva situada en Tanis, aquí en el delta. Este Esméndes va a ser el fundador de la 21ª dinastía de Egipto, ¿vale? Y va a comenzar aquí una situación un poco extraña que se va a dar entre el año 1070 a.C. y el 945 con dos capitales coexistiendo, ¿vale? Tebas y Tanis. Y la práctica independencia de los sacerdotes de Amón en el sur, que de hecho incluso en algunos casos se convirtieron en faraones de esta 21ª dinastía, donde van a coincidir, o sea, se van a alternar estos señores del norte y del sur, ¿vale? Tanto Jericó como Esméndes, o los descendientes de Jericó y Esméndes, van a conformar, si los juntas, esta 21ª dinastía. Pero ojo, que esto solo va a ser el inicio de una fiesta de dinastías que ríete tú de la que echaban en la tele, y dinastías y reinos que van a convivir en Egipto durante los siguientes siglos, ¿vale? El último de los faraones de esta 21ª dinastía, pues es Susenes I, va a ser relevado por una nueva dinastía de faraones, ya 22ª, cuyo primer faraón será Sesonk I. Pero de Sesonk vamos a ir de Sesonk, la 22ª, la 23ª, la 24ª y la 25ª, vamos a hablar en el próximo programa porque con estas cinco dinastías, 21ª, 22ª, 23ª, 25ª, con estas dinastías lo que vamos a vivir es la completa desintegración de Egipto, porque todas estas dinastías, o gran parte de ellas, de hecho, van a ser coetáneas. Es decir, vamos a tener un Egipto muy fragmentado, ¿vale? Y es que podemos considerar que con con el fin de la 21ª dinastía, ya antes, quizá bueno, desde Ramsés III, con el fin de la 20ª dinastía, lo que nos vamos a encontrar es que no vamos a volver a tener ya nunca un Egipto grande e independiente, ¿vale? Como reino como tal. Ya veremos más adelante la desintegración y veremos qué ocurre cuando se vuelve a reintegrar, ¿vale? Pero ya a partir de aquí, pues estos grandes faraones, como hemos visto de Ramsés, Seti, los Tutmosis y todos estos, olvidaos que van a quedar bastante reducidos, ¿vale? Pero bueno, dejamos de momento Egipto y nos vamos a Israel. Y es que mientras las cosas se estaban complicando en Egipto y en parte aprovechando esto, habíamos visto a David convertirse en rey de Judá primero y luego de un Israel unificado, aunque con un problema de arranque ya de base,
que es la división entre norteños y sureños, ¿vale? Esto parece Juego de Tronos, ¿no? O sea, es como están los Stark en el norte y los demás en el sur, pero aquí es al contrario. En el norte van a estar 10 de las 12 tribus y en el sur van a ser solo 2, las de Judá y Benjamín, ¿vale? Pero bueno, David decidió eliminar esta tensión que existente entre el norte y el sur de su dominio, de su reino de Israel. Va a decidir que lo que el reino necesita, lo que su nuevo reino necesita, es una nueva capital. Nuevo reino, nueva capital. Y va a poner sus ojos en la ciudad de Jebús, ¿vale? Que era la capital del pueblo de los jebuseos. Una ciudad que había sido fundada hacia el cuarto milenio antes de Cristo, cuarto milenio, como Iker Jiménez, ¿vale? Y que en el 1004 parece ser que David atacó y tomó, ¿vale? Según la tradición, entrando en ella a través de los canales de agua. Derrotó a los jebuseos y le cambió el nombre a la ciudad, la llamó Ir David, ¿vale? O sea, ciudad de David, con lo cual se igualaba con reyes como Ramsés, que había construido Pi Ramsés, o Tukulti-Ninurta y Sukar Tukulti-Ninurta, ¿vale? Ir David ha llegado a nuestros días con otro nombre, que es Jerusalén, ¿vale? Que significa en hebreo ciudad de la paz. Curiosamente, porque creo que es de las ciudades en el mundo que más conflictos ha tenido. Pero bueno, su nombre original, insisto, era Jebús de los jebuseos, Ir David, Jerusalén, ¿vale? Con David ya establecido en Jerusalén, pues llega el momento de convertir la ciudad en una verdadera capital. Para lo cual David llegó a un acuerdo con uno de los personajes más importantes y más misteriosos del momento, que es el rey Hiram de Tiro. ¿Vale? Es un rey fenicio que de inmediato va a comenzar a proveer a David de materiales de construcción, incluyendo los famosos cedros de Líbano, con los que se va a construir buena parte de la Jerusalén davídica. Y digo que Hiram es uno de los personajes misteriosos porque es un personaje en el que van a buscar inspiración, pues estos grupos un poco esotérico místicos que van a surgir posteriormente, pues tienen mucho de masones, rosacruces, etcétera. Van a considerar en muchas ocasiones que este Irán primero es el Irán de Tiro, es el fundador de estos grupos, ¿vale? Un poco ocultistas, en los que, bueno, Irán fue un gran arquitecto, aparte de rey de Tiro, y parece ser que fue primero en esconder cosas sagradas, me refiero a números sagrados dentro de sus construcciones, ¿vale? Bueno, es un poco complejo, pero que os veáis, yo que sé, el código da Vinci no, pero ángeles y demonios o cosas de este tipo. O mira, os recomiendo un libro. Os leéis El péndulo de Foucault de Humberto Eco y lo vais a entender perfectamente. Es una novela maravillosa. Bueno, total, que estaba David construyendo la ciudad de Jerusalén, que ayudaba el rey de Tiro, Hiram, ¿vale? Y la tradición dice además que dentro de esta política teocrática en la que David quiere imponer, pues quiere construir un templo, que sería el primer templo fijo, permanente, para Yahvé, ¿vale? Para guardar allí el arca de la alianza. Pero parece ser que a Dios no le hace mucha gracia el concepto y a través de su propio profeta Natán, le va a comunicar, que es uno de los hijos de David, le va a comunicar a David que su reino está demasiado manchado de sangre, que que el gobierno de David es un poco impuro y que no, que el templo va a tener que esperar una generación más, ¿vale? Así que bueno, pues parece que ya metido en faena, David decidió que ya que estaba manchado de sangre, que se iba a manchar más de sangre, que para qué se iba a lavar las manos entre una cosa y otra, y continuó ampliando el reino de Israel, y cuando David tomaba cosas lo hacía matando a todo lo que se encontraba por delante, como ya vimos que había hecho Josué anteriormente, o gran parte de los jueces, ¿vale? David se va a hacer pues va a ampliar muchísimo las fronteras del reino de Israel, va a tomar parte de las tierras de los filisteos, va a conquistar Moab, que es la actual Jordania, Aram, la actual Siria, como hemos dicho, la tierra que da nombre a los arameos, Edom, pues que estaba al sur del Mar Muerto, por ejemplo, va a expandir mucho su dominio por buena parte del antiguo Canaán, y va a tener muchas mujeres, muchos hijos, y de hecho también problemas con sus hijos, ¿vale? Ya que, pues según la Biblia, al menos 2 de los hijos de David se alzaron contra su padre, tratando de usurpar el reino, ¿vale? Absalón y posteriormente Adonías, que hasta que finalmente, ya en su lecho de muerte, influenciado teóricamente por su esposa Betsabé y uno de sus hijos, Natán, el profeta del que ya hemos hablado, David va a nombrar como sucesor a Salomón, ¿vale? Salomón
va a heredar el imperio creado por su padre y lo va a hacer sentando las bases de su propio poder. Lo que supone pues ejecutar, por ejemplo, a su hermano Adonías, al general Joab, a otros partidarios de su hermano, de Adonías, y va a sustituir a los grandes cargos del reino por sus propios fieles. Pues por ejemplo, no le gustaba el sumo sacerdote que había, que era partidario de Adonías, y lo sustituyó por uno de sus propios partidarios, por Sadoc, ¿vale? Que va a ser además, por cierto, el primer sacerdote, del primer sumo sacerdote del templo de Jerusalén, que sí que se va a construir ya en este momento. Si su padre había sido un rey guerrero, un rey conquistador, Salomón fue sobre todo un hombre pacífico, un gran comerciante. De la mano de Hiram de Tiro, parece ser que llegó a tener relaciones comerciales desde la India hasta Egipto, ¿vale? Relaciones que muchas veces se consolidaban con matrimonios, como la mítica alianza con la reina de Saba, siendo Saba un reino que podría estar pues en el actual Yemen o más posiblemente en Etiopía, ¿vale? Pero no fue la única, y por ejemplo Salomón contrajo matrimonio con una de las hijas del faraón Siamón, que no hemos hablado de él, pero que es uno de los faraones de la 21ª dinastía, ¿vale? Con todas estas riquezas a su disposición, pues Salomón pudo ordenar finalmente la construcción del primer templo de Jerusalén, ¿vale? Con la ayuda del propio Hiram de Tiro, ¿vale? El rey arquitecto de la ciudad, que, bueno, pues que es además quien diseñó la construcción del famoso templo donde va a residir el contrato que va a unir a Dios, a Yahvé, con el pueblo de Israel, las tablas de la ley, guardadas en el arca de la alianza. Pero pese a esto, ya que según la Biblia, por culpa de sus muchas mujeres, muchas de ellas extranjeras, ya que Salomón parece ser que tuvo más de 700 mujeres y unas 300 concubinas, vamos, que no le daba la vida. Pues Salomón terminaría cayendo influido por estas esposas extranjeras, y es que en la Biblia la mujer no trae nada bueno, va a caer en la idolatría y en el paganismo, ¿vale? Por lo que Dios va a condenar al pueblo de Israel a la división. Así, a la muerte de Salomón, va a ser sucedido por su hijo Roboam, ¿vale? Pero este no va a contar con el visto bueno de las tribus del norte del país. Y de hecho, cuando acude a Siquem para hablar con los ancianos de las 10 tribus del norte y conseguir ser coronado rey de todo Israel, pues los ancianos le van a solicitar sobre todo que ahí había una serie de cargas fiscales, y es que aquí siempre hay dinero de por medio, por mucha Biblia que sea. Lo que los ancianos de las tribus del norte van a pedir a Roboam va a ser pues eso, un alivio de cargas fiscales que consideraban injustas y que Salomón les había impuesto, ¿no? Los ancianos van a decir, Roboam, tío, quítanos estos impuestos, y Roboam, negándose a seguir el consejo de sus propios ancianos, de sus propios consejeros más ancianos, y siguiendo, eso sí, los consejos de gente más joven, de gente más de su edad, pues supongo que eran los ninis de la época, se negó a ello, provocando la ira de las tribus del norte, que directamente lo que hicieron fue fundar su propio reino, apartarse de negar a Roboam como rey, elegir su propio rey, ¿vale? Jeroboam, que no tiene nada que ver con el linaje de Salomón, y esto lo que va a conseguir es que Roboam se va a ver confinado al sur de su país, a las tierras solo que pertenecen a las tribus de Judá y de Benjamín, que van a ser las que permanezcan a su lado. De modo que su reino va a ser conocido como el reino de Judá. Mientras que en el norte, las 10 tribus restantes, como os he dicho, se van a unir bajo el gobierno de un nuevo rey, Jeroboam, que no va a pertenecer a la casa de David ni nada. Y aunque Roboam va a intentar recuperar el gobierno de Israel en varias ocasiones, no lo consiguió, pero sí que sus vecinos supieron aprovecharlo. De modo que, por ejemplo, en este tiempo, el faraón Sesong I, del que hemos hablado antes hace unos minutos, y que fundaría su propia dinastía, sería el primero de la 22ª dinastía de Egipto, llegaría a saquear Jerusalén. Y bueno, pues por hoy hemos terminado. No está mal que tengamos de vez en cuando un programa cortito. Así que nada, para la semana que viene más Egipto, más Asiria, más Israel. No, más Israel no. Vamos a dejarlo en pausa. Y empezamos con Grecia, ¿vale? Volvemos a Grecia. Nada, cualquier cosa que queráis decirnos nos lo comentáis por ahí abajo, like, campanita, difundid y nada, esperamos que os guste como siempre. Salud.